Marido abandonó su esposa en silla de ruedas en un barrio marginal, pero lo que ella hizo después cambió todo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El teléfono cayó de las manos temblorosas de Milagros cuando escuchó la conversación que no debía haber escuchado. Desde el estudio de la mansión, las voces de Rodrigo y Verónica llegaban como dagas envenenadas, atravesando el aire perfumado de la tarde. Ya no puedo más con esto, Verónica. Ella es como una sombra que me sigue a todas partes, una sombra en ruedas. Las palabras de su esposo resonaron en el salón como una sentencia de muerte. Milagros apretó los puños sobre las ruedas de su silla, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba una vez más. «Entonces haz algo al respecto», respondió esa voz femenina que había aprendido a odiar. «Llévala lejos, a un lugar donde nadie la conozca. Diles que la están cuidando y listo. Desaparece». El corazón de Milagros se detuvo. No podía ser verdad. Después de todo lo que habían vivido juntos, después de 23 años de matrimonio, realmente estaban planeando deshacerse de ella como si fuera un objeto roto. Pero para entender cómo había llegado a este momento de terror absoluto, hay que retroceder 18 meses en el tiempo, cuando Milagros García de Mendoza era una mujer completamente diferente. Era una mañana de febrero en la Ciudad de México, y ella despertaba en su cama king size, con sábanas de seda italiana, en su mansión de 3 pisos, ubicada en las lomas de Chapultepec. A los 42 años, Milagros era la esposa perfecta del exitoso empresario Rodrigo Mendoza, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país. Su vida transcurría entre desayunos gourmet preparados por su chef personal, sesiones de spa en su hogar y tardes de compras en las boutiques más exclusivas de Polanco. Esa mañana en particular, Milagros se levantó con la energía de siempre. Su rutina comenzaba a las 7 en punto. Primero, 1 hora de yoga en el gimnasio privado de la casa, seguido de un desayuno ligero en la terraza que daba al jardín, perfectamente cuidado por un equipo de jardineros. Después, una sesión de masajes con María Elena, su masajista personal, quien llegaba 3 veces por semana para mantener su piel radiante y su cuerpo relajado. Los fines de semana eran para las cenas elegantes con los socios de Rodrigo, eventos donde ella brillaba como la anfitriona perfecta, siempre impecable en sus vestidos de diseñador y sus joyas heredadas de su suegra. Rodrigo y ella habían construido esa vida juntos durante más de 2 décadas. Se conocieron cuando él apenas comenzaba su negocio hotelero y ella trabajaba como gerente de relaciones públicas en una empresa de eventos. Fue amor a primera vista en una cena de negocios en el Hotel Presidente. Rodrigo, con su sonrisa conquistadora y su ambición desmedida, la cortejó durante 6 meses hasta que ella aceptó casarse con él. Los primeros años fueron de mucho trabajo y poco dinero, pero también de complicidad y sueños compartidos. Juntos habían levantado el imperio hotelero desde cero, ella manejando las relaciones públicas y él expandiendo el negocio. Cuando la fortuna llegó, Milagros se dedicó completamente a ser la esposa perfecta. No tuvieron hijos, algo que al principio los entristeció, pero que después aceptaron como una oportunidad para enfocarse en su relación y en el crecimiento del negocio. Ella se convirtió en la cara social de la empresa, organizando eventos benéficos, cenas de gala y reuniones con inversionistas. Era conocida en los círculos sociales de la ciudad como una mujer elegante, culta y generosa. Hablaba 3 idiomas, tenía un doctorado en administración y había viajado por todo el mundo acompañando a Rodrigo en sus viajes de negocios. Pero todo cambió el 29 de febrero de ese año.
Era el día de su 22º aniversario de bodas y Rodrigo había planeado una celebración especial en Valle de Bravo. Habían rentado una casa sobre el lago y él había contratado a su chef favorito para preparar una cena romántica. Milagros estaba emocionada porque hacía mucho tiempo que no pasaban un fin de semana solos, sin compromisos sociales ni reuniones de trabajo. Se había comprado un vestido nuevo de Carolina Herrera, color azul marino, el favorito de Rodrigo, y había hecho una cita en el salón de belleza para estar perfecta para la ocasión. El viaje comenzó de manera normal. Rodrigo manejaba su BMW último modelo por la autopista, mientras ella revisaba los detalles de la cena y le contaba sobre el regalo de aniversario que había comprado para él. Una escultura de bronce de un artista mexicano que él admiraba. Hablaban de sus planes para el próximo viaje a Europa, de la posibilidad de abrir un hotel en Barcelona, de lo mucho que había crecido el negocio en el último año. Era una conversación llena de proyectos y complicidad, como en los viejos tiempos. Pero entonces, en una curva cerrada cerca de Toluca, todo cambió para siempre. Un tráiler que transportaba materiales de construcción invadió su carril. Rodrigo intentó esquivarlo, pero el auto se salió de la carretera y se volcó 3 veces antes de estrellarse contra un árbol. Milagros despertó 4 días después en el hospital, con fracturas múltiples y la noticia que cambiaría su vida para siempre. Una lesión en la médula espinal la dejaría paralizada de la cintura hacia abajo. Los primeros meses fueron de shock y negación. Rodrigo parecía devastado. Lloraba en los pasillos del hospital, contrataba a los mejores médicos del país, buscaba tratamientos experimentales en Estados Unidos. «Vamos a salir de esto juntos», le repetía tomándole la mano, mientras ella luchaba por aceptar su nueva realidad. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Si alguien puede superar esto, eres tú». Sus palabras sonaban sinceras, y Milagros se aferraba a ellas como a un salvavidas. La rehabilitación fue larga y dolorosa. Meses de terapia física, de aprender a moverse en silla de ruedas, de adaptarse a las actividades más básicas de la vida diaria. Rodrigo la acompañaba a las sesiones al principio, pero gradualmente comenzó a ausentarse. «Tengo que trabajar el doble ahora», le decía, «para poder pagar todos los tratamientos y adaptar la casa». Y tenía razón. Habían gastado una fortuna en médicos, en adaptar la mansión con rampas y elevadores, en contratar enfermeras y terapeutas. Milagros entendía que él tuviera que trabajar más, pero algo había cambiado en la mirada de Rodrigo. Donde antes había amor y admiración, ahora veía algo que le helaba la sangre, lástima, y después algo peor que la lástima, fastidio. Al principio fueron detalles pequeños. Llegaba tarde a las citas médicas. Se impacientaba cuando ella tardaba en trasladarse de la silla a la cama. Sus conversaciones se volvieron funcionales, centradas en los horarios de las enfermeras y los medicamentos. Ya no le contaba sobre su día en la oficina, ya no hacían planes juntos. El primer año después del accidente, Milagros se concentró en su recuperación física y emocional. Tenía una terapeuta ocupacional que la ayudaba a adaptarse a su nueva vida, y poco a poco fue recuperando cierta independencia. Aprendió a manejar un auto adaptado, a usar la computadora desde su silla, a cocinar en una cocina modificada. Pensaba que si demostraba que podía ser autosuficiente, Rodrigo volvería a verla como su esposa y no como una carga. Pero las cosas empeoraron. Rodrigo comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, a veces después de medianoche. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él respondía con evasivas. Reuniones de trabajo, cenas con clientes, papeles pendientes en la oficina. Milagros sabía que mentía, pero no tenía pruebas. Además, ¿cómo podía confrontarlo? ¿Cómo podía reclamarle que la estuviera engañando cuando ella ya no podía ser la esposa que él había conocido? Las humillaciones comenzaron sutilmente.
En las pocas reuniones sociales a las que aún asistían, Rodrigo ya no la presentaba como su esposa, sino como Milagros. Cuando alguien preguntaba por su estado, él respondía con un suspiro: «Está bien», considerando las circunstancias. Nunca la incluía en las conversaciones de negocios, como si su opinión ya no importara. En una cena en el club de golf, escuchó cómo le decía a un socio: «La vida te da sorpresas, hermano. Nunca sabes qué va a pasar». La forma en que la miró mientras decía eso la hizo sentir como si fuera una de esas sorpresas desagradables. En casa, las cosas fueron de mal en peor. Rodrigo comenzó a hablarle con impaciencia, como si cada pregunta fuera una molestia. «¿Dónde están mis camisas?», le gritaba desde el vestidor. «¿Por qué no le dijiste a Carmen que las planchara?». Carmen era su nueva empleada doméstica, que había reemplazado a Mariana después de que Rodrigo la despidiera por razones de presupuesto. Milagros sabía que era mentira. Mariana había trabajado con ellos durante 15 años, era como de la familia. La verdadera razón de su despido era que había sido testigo de los primeros arrebatos de Rodrigo, de las veces que le había gritado a Milagros por no poder hacer las cosas tan rápido como antes. Una noche, 6 meses después del accidente, Milagros despertó y encontró a Rodrigo en la sala, hablando por teléfono en voz baja. «No puedo seguir así», le decía a alguien. «Esto no es vida para mí. Soy un hombre de 45 años. No puedo convertirme en enfermero». Milagros se quedó paralizada, no solo por su condición, sino por la frialdad de esas palabras. Cuando él regresó a la habitación, ella fingió estar dormida, pero las lágrimas empaparon su almohada hasta el amanecer. La gota que derramó el vaso llegó durante una cena en casa de los Ramírez, socios de Rodrigo en el negocio hotelero. Milagros había hecho un esfuerzo especial para verse bien esa noche. Se había puesto un vestido negro elegante, se había maquillado cuidadosamente, había practicado trasladarse de la silla al asiento del comedor sin ayuda. Quería demostrarle a Rodrigo y a sus amigos que seguía siendo la misma mujer de antes, solo que en una silla de ruedas. Pero durante la cena, mientras ella contaba una anécdota sobre un viaje que habían hecho a París antes del accidente, Rodrigo la interrumpió bruscamente. «Milagros, por favor, no creo que a nadie le interesen esas historias viejas». El silencio que siguió fue devastador. Los Ramírez la miraron con lástima, y ella sintió que se hundía en su silla. El resto de la noche, Rodrigo actuó como si ella no existiera, hablando solo con los otros invitados, riendo con ellos, siendo el hombre encantador que había sido con ella en el pasado. En el auto, camino a casa, Milagros finalmente explotó. «¿Qué fue eso, Rodrigo? ¿Por qué me humillaste frente a nuestros amigos?». Él manejaba sin mirarla, con la mandíbula tensa. «No te humillé, solo traté de que la conversación fuera más apropiada». ¿Apropiada? ¿Desde cuándo mis anécdotas no son apropiadas? Desde que... Se detuvo, pero ella sabía lo que iba a decir. ¿Desde que qué, Rodrigo? Dilo. Desde que ya no eres la misma persona que eras antes. Esas palabras cayeron como una losa sobre su pecho. Ya no era la misma persona. En su mente, eso significaba que ya no era digna de amor, ya no era digna de respeto, ya no era digna de él. Esa noche, Rodrigo durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez. «Necesito espacio», le dijo. «Esto es muy difícil para mí también». Pero Milagros sabía que no era espacio lo que él necesitaba. Era libertad, libertad de ella. Los siguientes meses fueron una lenta agonía. Rodrigo prácticamente desapareció de su vida. Salía temprano y regresaba tarde, a veces ni siquiera regresaba. Cuando estaba en casa, la trataba con una cortesía fría que era peor que la ira. «¿Necesitas algo?», le preguntaba, como si fuera una empleada. «¿Tomaste tus medicamentos?», como si fuera una carga de la que tenía que hacerse responsable.
Ya no había conversaciones, ya no había risas, ya no había ningún vestigio del amor que habían compartido durante más de 2 décadas. Fue durante esta época que Milagros comenzó a notar cosas extrañas. Rodrigo había cambiado su rutina de ejercicio. Ahora iba al gimnasio todos los días. Había comenzado a usar una colonia diferente, más cara, más sensual. Sus trajes habían sido reemplazados por otros más modernos, más juveniles. Recibía llamadas a deshoras que lo hacían sonreír de una manera que hacía meses que no sonreía con ella. Y había una energía en él, una vitalidad que había perdido después del accidente, pero que ahora había regresado con fuerza. La sospecha de que había otra mujer comenzó a crecer en su mente como una planta venenosa. Milagros comenzó a observar sus movimientos, a escuchar sus conversaciones telefónicas, a revisar sus bolsillos cuando él no estaba mirando. Pero Rodrigo era cuidadoso. Si había otra mujer, la mantenía completamente separada de su vida doméstica. No había evidencia física, no había mensajes comprometedores, no había nada que pudiera confirmar sus sospechas. Hasta que un día, por casualidad, vio algo que lo cambió todo. Estaba en su estudio, tratando de mantener cierta normalidad, ocupándose de las finanzas domésticas, cuando vio que Rodrigo había olvidado su teléfono personal sobre el escritorio. Nunca antes había revisado su teléfono, había confiado en él completamente durante su matrimonio. Pero la curiosidad y la desesperación pudieron más. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo y encontró lo que había estado temiendo. Mensajes de una mujer llamada Verónica. Los mensajes eran explícitos, apasionados, llenos de una intimidad que hacía años que no compartía con su esposo. «Te extraño», decía uno. «Anoche fue increíble», decía otro. «No puedo esperar a verte mañana». Pero lo que más le dolió fue un mensaje que decía: «Odio que tengas que regresar a casa con ella. Odio que tengas que fingir que te importa. Mereces ser feliz, mi amor». Y la respuesta de Rodrigo: «Pronto, mi vida, pronto todo esto terminará». Milagros leyó todos los mensajes, retrocediendo semanas en la conversación. Descubrió que Verónica era una mujer de 32 años, arquitecta, que había conocido a Rodrigo en un evento de la Cámara de Comercio. Era soltera, ambiciosa y, según las fotos que se enviaban, increíblemente hermosa. Los mensajes revelaban que llevaban saliendo casi un año, desde poco después del accidente. Mientras Milagros luchaba por adaptarse a su nueva vida, mientras sufría y se rehabilitaba, mientras rogaba por un poco de amor y comprensión de su esposo, él había estado construyendo una nueva vida con otra mujer. Pero lo peor estaba por venir. En los mensajes más recientes, Verónica había comenzado a presionar a Rodrigo para que terminara su matrimonio. «No puedo seguir siendo tu amante», le decía. «Quiero una vida contigo, completa. Quiero que me presentes a tus amigos, quiero acompañarte a tus eventos, quiero ser tu esposa». Y Rodrigo había respondido: «Es complicado, Verónica. No puedo simplemente abandonarla. La gente hablaría, dañaría mi reputación». «Entonces, encuentra una manera», había respondido ella, «porque no voy a esperar para siempre». Milagros cerró el teléfono con manos temblorosas y se dirigió a su habitación, donde lloró durante horas. Toda su vida había sido una mentira. Su matrimonio había sido una farsa. El hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Y ahora estaba planeando deshacerse de ella para poder ser feliz con otra mujer. Los días siguientes fueron una tortura. Milagros fingía normalidad, mientras por dentro se desmoronaba. Veía a Rodrigo actuar como si nada hubiera pasado, como si no estuviera traicionando 23 años de matrimonio. Lo veía prepararse para sus citas con Verónica. Lo veía sonreír cuando recibía sus mensajes. Lo veía ser feliz con otra mujer mientras ella se marchitaba en su propia casa. Y entonces, esa tarde fatal,
Escuchó la conversación que confirmaría sus peores pesadillas. Rodrigo y Verónica estaban en su estudio, planeando su futuro. Pero no era un futuro que incluía el divorcio. Era un futuro que incluía su desaparición. Llévala lejos, había dicho Verónica, a un lugar donde nadie la conozca. Diles que la están cuidando y listo, desaparece. Y Rodrigo había aceptado. Su propio esposo había aceptado hacerla desaparecer como si fuera un problema que resolver, como si fuera un obstáculo que remover. Milagros se quedó en shock durante horas después de esa conversación. No podía creer que el hombre que había amado durante más de la mitad de su vida estuviera planeando abandonarla en algún lugar remoto. No podía creer que estuviera dispuesto a mentir a todo el mundo sobre su paradero. No podía creer que fuera capaz de una crueldad tan absoluta. Pero mientras procesaba la información, también sintió algo que no había sentido en meses. Una chispa de la vieja Milagros. La mujer que había construido un imperio junto a Rodrigo, que había manejado crisis empresariales, que había sido fuerte y decidida. Si él creía que podía deshacerse de ella tan fácilmente, estaba muy equivocado. No sabía con quién se estaba metiendo. Esa noche, mientras Rodrigo dormía en el cuarto de huéspedes, Milagros comenzó a planear. Si él quería jugar, ella también sabía jugar. Si él creía que podía destruirla, estaba a punto de descubrir que la mujer que había estado subestimando era mucho más fuerte de lo que había imaginado. El juego apenas comenzaba y ella tenía la intención de ganarlo. La mañana del lunes llegó con una normalidad que resultaba siniestra. Rodrigo despertó temprano, como siempre, se duchó y se vistió con su traje gris favorito. Milagros fingió estar dormida cuando él pasó por su habitación, pero todos sus sentidos estaban alerta. Sabía que ese día cambiaría todo. Había pasado el fin de semana esperando, observando, tratando de detectar cualquier señal de que el plan macabro se pondría en marcha. Rodrigo bajó a desayunar y ella escuchó sus pasos en el mármol del comedor. Después de unos minutos, oyó que subía nuevamente las escaleras. Su corazón se aceleró cuando él tocó suavemente la puerta de su habitación. «Milagros, ¿estás despierta?» Su voz sonaba extrañamente dulce, como en los viejos tiempos. «Sí», respondió ella, tratando de sonar natural. «Pasa». Rodrigo entró con una bandeja de desayuno y una sonrisa que no había visto en meses. Traía sus flores favoritas, rosas blancas, y había preparado personalmente su té de manzanilla. «Pensé que podrías desayunar en la cama hoy», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar. «Tengo una sorpresa para ti». Milagros lo miró con desconfianza, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué tipo de sorpresa?» Rodrigo se sentó en el borde de la cama, tomó su mano y la miró directamente a los ojos. Por un momento, ella casi pudo creer que había imaginado toda la conversación del viernes. «He estado hablando con el doctor Herrera», comenzó, refiriéndose a su médico de rehabilitación. «Me contó sobre una clínica increíble que acaba de abrir. Se especializa en casos como el tuyo, con terapias revolucionarias». El corazón de Milagros se hundió. Ahí estaba, el inicio de la mentira que la alejaría de su vida. «¿Qué tipo de terapias?», preguntó, forzando curiosidad en su voz. «Estimulación neuronal avanzada, terapia con células madre, técnicas que ni siquiera están disponibles en México. Pero lo mejor es que es completamente humanitario. Un grupo de filántropos internacionales está financiando este proyecto piloto. Quieren trabajar con pacientes selectos, personas que puedan beneficiarse realmente de sus métodos». Rodrigo apretó su mano con fingida emoción. «Mi amor, esto podría ser la respuesta que hemos estado buscando. Podrías volver a caminar». Milagros sintió náuseas. La mentira era tan elaborada, tan cruel en su falsa esperanza, que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. «¿Dónde está esa clínica?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería otra mentira. «Es un lugar discreto, alejado de la ciudad. Quieren mantener privacidad total para sus pacientes.
Nada de prensa, nada de visitantes no autorizados. Es por el bien de la investigación, ¿entiendes? Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la habitación con entusiasmo fingido. El doctor Herrera ya habló con ellos. Están dispuestos a recibirte esta misma semana. Imagínate, Milagros, después de todo este tiempo de sufrimiento, finalmente una luz al final del túnel. Sus palabras eran como veneno endulzado. Cada sílaba estaba cuidadosamente construida para sonar esperanzadora, mientras ocultaba la traición más profunda. ¿Esta semana?, preguntó Milagros, genuinamente sorprendida por la rapidez del plan. ¿No es muy pronto? Rodrigo se acercó nuevamente y se arrodilló junto a su silla. Mi amor, han tenido una cancelación de último momento. Es una oportunidad única. Si no la tomamos ahora, podríamos esperar meses para otra cita. Y yo... Hizo una pausa dramática. Yo no podría perdonarme si por mi indecisión perdemos la chance de que recuperes tu vida. Milagros quería gritarle que era él quien le había quitado la vida, que no había sido el accidente, sino su traición lo que la había destruido, pero se contuvo. Si iba a sobrevivir a lo que venía, necesitaba mantener la calma y observar cada detalle del plan. ¿Cuánto tiempo estaría allí?, preguntó. El tratamiento inicial es de 3 meses, respondió Rodrigo sin titubear. Después, evaluarán tu progreso y decidirán si necesitas más tiempo. 3 meses. Suficiente tiempo para que él organizara su nueva vida con Verónica, para que moviera dinero, para que preparara el terreno legal de su desaparición. Milagros asintió lentamente. Suena esperanzador, dijo, odiando cada palabra que salía de su boca. ¿Cuándo podría ir? La sonrisa de Rodrigo se amplió. Mañana por la mañana. Sé que es rápido, pero ellos enviarán transporte especializado, una ambulancia privada con una enfermera capacitada. Todo será muy cómodo para ti. El martes amaneció gris y lluvioso, como si el clima quisiera reflejar la oscuridad de lo que estaba por suceder. Milagros había pasado la noche en vela, alternando entre terror y una extraña sensación de alivio. Al menos la incertidumbre terminaría. Al menos sabría hasta dónde era capaz de llegar la crueldad del hombre que había amado. Rodrigo apareció en su habitación a las 8 de la mañana, vestido con un traje negro que lo hacía ver como si fuera a un funeral. Tal vez, en cierto modo, lo era. ¿Lista, mi amor?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El transporte llega en 1 hora. Había preparado una maleta pequeña con ropa básica, medicamentos y algunos artículos personales. Recuerda que es solo por 3 meses, le dijo, besando su frente con labios fríos. Mientras esperaban, Rodrigo se mostró atento como no había estado en meses. Le preparó un desayuno especial, se aseguró de que tuviera todas sus medicinas, incluso puso en la maleta una foto de su boda que había estado guardada en un cajón desde el accidente. Para que no te olvides de nosotros, dijo. Y Milagros sintió que el cinismo de esas palabras podría asfixiarla. A las 9 en punto, sonó el timbre. Rodrigo corrió a abrir y regresó acompañado de una mujer de unos 50 años, vestida de blanco, que se presentó como enfermera Claudia. Era una mujer robusta, de expresión severa, que examinó a Milagros como si fuera una carga que transportar. ¿Es usted la paciente?, preguntó con voz áspera. Necesito revisar sus documentos médicos y verificar sus medicamentos. Claudia revisó todo con eficiencia militar, haciendo preguntas sobre alergias, tratamientos previos y necesidades especiales. Parecía profesional, lo que hizo que Milagros se preguntara por un momento si realmente existía alguna clínica. Tal vez había malinterpretado la conversación. Tal vez había una parte de verdad en lo que Rodrigo le había dicho.
pero sus esperanzas se desvanecieron cuando vio la ambulancia que había llegado. No era el vehículo médico especializado que Rodrigo había descrito. Era una van blanca común y corriente, sin equipamiento médico visible, sin las características de una ambulancia real. El conductor era un hombre joven, de aspecto nervioso, que evitaba el contacto visual y permanecía fumando junto al vehículo. ¿Esa es la ambulancia?, preguntó Milagros, señalando la van. Claudia siguió su mirada y respondió rápidamente. Es un vehículo discreto. La clínica prefiere mantener bajo perfil para proteger la privacidad de sus pacientes. Rodrigo asintió vigorosamente. Exacto. Nada de llamar la atención, todo muy profesional y reservado. El momento de la partida llegó demasiado pronto. Rodrigo la ayudó a trasladarse a la van, donde habían instalado un asiento especial para su silla de ruedas. El interior olía a cigarrillo y a ambientador barato. No había equipamiento médico, solo asientos de tela gastada y ventanas polarizadas que impedían ver hacia afuera claramente. «Te voy a extrañar mucho», le dijo Rodrigo, tomando su cara entre sus manos. «Pero esto es por tu bien, por nuestro bien». La besó en los labios con una pasión fingida que la hizo sentir sucia. «Te llamaré todos los días y apenas sea posible, iré a visitarte». Milagros sabía que esas eran las últimas mentiras que escucharía de él. La van arrancó y comenzó a alejarse de la mansión donde había vivido durante casi 2 décadas. Milagros miró por la ventana trasera y vio a Rodrigo de pie en la entrada, despidiéndose con la mano. Pero había algo en su postura, en la forma en que se relajó apenas la van dobló la esquina, que confirmó todas sus sospechas. Ese no era el adiós temporal de un esposo preocupado. Era el alivio de un hombre que acababa de deshacerse de un problema. El viaje comenzó por las avenidas familiares de las lomas de Chapultepec, pasando por los lugares donde había vivido su vida de privilegio. Vio el club de golf, donde había pasado tantos fines de semana, el centro comercial, donde había comprado sus vestidos de diseñador, el spa, donde había recibido sus tratamientos de belleza. Todo se veía diferente desde la ventana de esa van, como si perteneciera a la vida de otra persona. Claudia permanecía sentada a su lado, revisando un teléfono celular y haciendo llamadas ocasionales en voz baja. Milagros trató de escuchar las conversaciones, pero la mujer hablaba en códigos que no entendía. «Paquete en tránsito», la oyó decir una vez. «Llegada estimada en 2 horas». La forma en que se refería a ella como un paquete le heló la sangre. Después de 1 hora de viaje, salieron de la zona metropolitana y comenzaron a adentrarse en áreas que Milagros no reconocía. Las construcciones se volvían más humildes, las calles menos cuidadas. Ya no había los jardines perfectos y las mansiones de su barrio. En su lugar aparecían talleres mecánicos, tiendas de abarrotes pequeñas, casas de bloc gris sin pintar. «¿Falta mucho para llegar?», preguntó Milagros, comenzando a sentir una ansiedad real. «1 hora más», respondió Claudia, sin levantar la vista de su teléfono. «La clínica está en una zona tranquila, alejada del ruido de la ciudad». Pero mientras más se alejaban del centro urbano, más se desvanecía cualquier esperanza de que existiera una clínica real. El paisaje siguió cambiando. Aparecieron terrenos baldíos, construcciones inacabadas, calles sin pavimentar. El aire se volvió más denso, cargado de polvo y olores que no lograba identificar. Este no era el tipo de lugar donde se ubicaría una clínica de primer nivel con tecnología de punta. Era el tipo de lugar donde la gente desaparecía. La van finalmente se detuvo en una calle que parecía el fin del mundo. Era una zona de casas pequeñas, algunas de ellas apenas terminadas, otras abandonadas a medio construir. No había aceras, solo tierra apisonada. No había alumbrado público, solo algunos postes de luz que parecían no funcionar desde hacía años. El silencio era total, roto
únicamente por el ladrido lejano de algunos perros callejeros. «Llegamos», anunció Claudia guardando su teléfono. Milagros miró por la ventana, buscando algún edificio que pudiera pasar por clínica médica. Pero solo veía casas deterioradas, solares vacíos y una sensación de abandono que la llenó de pánico. «¿Dónde está la clínica?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Claudia la miró directamente por primera vez desde que habían comenzado el viaje. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había la máscara profesional de la enfermera. En su lugar había una frialdad que le resultó aterradora. «No hay clínica», dijo simplemente. «Su esposo pagó para que la trajéramos aquí. Mi trabajo termina ahora». Las palabras cayeron sobre Milagros como martillazos. Aunque sabía que algo así podía pasar, escucharlo dicho tan directamente la dejó sin respiración. ¿Qué significa eso?», tartamudeó. Claudia ya estaba abriendo la puerta de la van. «Significa que aquí se baja. El conductor sacará su silla y la bajará. Después nos vamos». El pánico la invadió completamente. «No pueden dejarme aquí. No conozco este lugar. No tengo forma de regresar. Por favor». Pero Claudia ya estaba afuera, hablando con el conductor. Milagros escuchó fragmentos de la conversación. «Rápido, alguien puede vernos. El dinero ya está transferido». El conductor abrió las puertas traseras de la van y comenzó a sacar su silla de ruedas. Era un joven de no más de 25 años, con tatuajes en los brazos y una expresión de incomodidad que sugería que esto no era algo que hiciera frecuentemente. «Oiga, señora», le dijo evitando mirarla a los ojos, «yo solo manejo, no sé nada más». Entre los dos la trasladaron de la van a su silla con brusquedad, como si fuera un objeto pesado que mover. Claudia le entregó un sobre manila y la maleta que había preparado Rodrigo. «Su esposo me pidió que le diera esto», dijo. «Aquí tiene algo de dinero y sus documentos. No es mucho, pero es lo que hay». Milagros abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía sus papeles de identidad, algunas recetas médicas y un fajo de billetes que no podía ser más de 5,000 pesos. Era menos dinero del que normalmente gastaba en una tarde de compras. «Esto no puede ser todo», murmuró. «¿Dónde están mis tarjetas de crédito? ¿Dónde están mis cuentas bancarias?» Claudia ya estaba subiendo nuevamente a la van. «Su esposo me dijo que usted entendería, que esto era lo mejor para todos». El conductor arrancó el motor, claramente ansioso por irse. «Esperen», gritó Milagros, «no pueden dejarme aquí. Esto es secuestro, es abandono». Pero la van ya se estaba alejando, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Se quedó sola en medio de esa calle desolada, con su silla de ruedas, una maleta pequeña y un sobre con dinero insuficiente para sobrevivir más de unas semanas. El sol se estaba poniendo y las sombras comenzaban a alargarse sobre el terreno irregular. No había señales de tránsito, no había nombres de calles, no tenía idea de dónde estaba exactamente. La realidad de su situación la golpeó como una avalancha. Rodrigo realmente lo había hecho, la había hecho desaparecer. En este momento, él probablemente estaba de regreso en su mansión, tal vez ya con Verónica, celebrando su libertad. Mientras tanto, ella estaba varada en un lugar que no conocía, sin recursos, sin contactos, sin forma de regresar a su vida anterior. Comenzó a llorar, primero en silencio, después con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. 23 años de matrimonio habían terminado así, con un abandono en una calle polvorienta en las afueras de la ciudad. El hombre que había jurado protegerla la había entregado como si fuera basura que desechar. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de ella. Una rabia que no había sentido nunca antes. Una indignación que le quemaba el pecho. Rodrigo creía que la había destruido, que la había eliminado de su vida de manera permanente. Pero se equivocaba. Ella había sobrevivido al accidente. Había aprendido a vivir en una silla de ruedas, había soportado meses de humillaciones.
No iba a permitir que este fuera su final. Si esta historia te indigna tanto como a mí, deja un like para que más personas conozcan la verdad. La primera hora en esa calle fue la más difícil de su vida. El sol se había puesto completamente y la oscuridad hacía que todo se viera aún más amenazante. No había luz de faroles, solo la iluminación débil que salía de algunas ventanas de las casas cercanas. Podía escuchar voces lejanas, música que salía de alguna radio, el llanto de un bebé, pero no se atrevía a acercarse a ninguna puerta. Su teléfono celular no tenía señal. Lo había notado durante el viaje, pero ahora la falta de comunicación se sentía como una condena a muerte. No podía llamar a nadie, no podía pedir ayuda, no podía siquiera ubicarse geográficamente. Estaba completamente aislada del mundo que conocía. El frío comenzó a calarle los huesos. No había pensado en que las noches fueran tan diferentes en esta zona. En su mansión, la calefacción central mantenía una temperatura perfecta las 24 horas. Aquí, el viento se colaba por su ropa y la hacía temblar de una manera que no había experimentado en años. Cada ruido la sobresaltaba. El ladrido de un perro, el motor de un auto lejano, el crujir de las ramas de los pocos árboles que había en la zona. Todo le parecía amenazante en esa oscuridad desconocida. Se dio cuenta de que nunca había estado realmente sola. Siempre había tenido empleados, amigos, o al menos a Rodrigo cerca. Esta soledad absoluta era algo para lo que no estaba preparada. Las horas pasaron con lentitud desesperante. Milagros se quedó inmóvil en su silla, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Su mente oscilaba entre la desesperación y la planificación. Tenía que encontrar refugio, tenía que encontrar comida, tenía que encontrar una forma de comunicarse con el mundo exterior, pero también tenía que ser cuidadosa. No sabía qué tipo de personas vivían en este lugar. No sabía si era seguro para una mujer sola, especialmente una en su condición. Cuando finalmente salió la luna, pudo ver su entorno con más claridad. Era efectivamente un barrio muy pobre, pero no parecía peligroso. Las casas eran pequeñas, pero se veían habitadas. Había ropa colgada en algunos patios, bicicletas recargadas contra las paredes, macetas con plantas en algunas ventanas. Era un lugar donde vivía gente trabajadora, gente humilde, pero gente al fin y al cabo. La madrugada la encontró dormitando en su silla, despertándose cada pocos minutos por el frío o por algún ruido. Su cuerpo le dolía de maneras que no había experimentado desde los primeros días después del accidente. La silla no estaba diseñada para dormir, y sus músculos se habían entumecido por la falta de movimiento y el frío. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la calle, Milagros se sintió un poco más esperanzada. Con luz, todo parecía menos amenazante. Podía ver que había una tienda pequeña a unas 4 cuadras de distancia. También notó que algunas personas comenzaban a salir de sus casas, preparándose para el día de trabajo. Decidió que tenía que moverse. No podía quedarse en esa esquina para siempre. Necesitaba encontrar ayuda y para eso tenía que arriesgarse a interactuar con la gente del lugar. Con manos temblorosas por el frío y los nervios, comenzó a empujar su silla hacia la tienda que había visto. El camino fue más difícil de lo que había imaginado. Las calles no tenían banquetas y la tierra irregular hacía que avanzar fuera agotador. Cada pocos metros tenía que detenerse para recuperar el aliento y reorientar su dirección. Se dio cuenta de lo dependiente que había sido de las superficies lisas y las rampas de accesibilidad de su vida anterior. Mientras avanzaba laboriosamente, comenzó a sentir miradas. La gente que salía de sus casas la observaba con curiosidad y cierta preocupación. Era obvio que no pertenecía a ese lugar. Su ropa, aunque simple, era de mejor calidad que la de los habitantes locales. Su silla de ruedas era moderna y cara. Su apariencia general gritaba que venía de otro mundo económico.
Finalmente llegó a la tienda, completamente exhausta. Era un local pequeño, con productos básicos y precios escritos a mano en pedazos de cartón. El dueño, un hombre mayor con bigote gris, la miró con sorpresa cuando ella entró. «Buenos días», dijo Milagros, tratando de sonar normal a pesar de su estado. «Podría comprar una botella de agua y tal vez algo de comer». El hombre asintió, pero siguió observándola con curiosidad. «No es usted de por aquí, ¿verdad, señora?» Milagros negó con la cabeza. Me perdí», mintió. «¿Podría decirme dónde estoy exactamente?» El hombre le explicó que estaba en una colonia llamada Esperanza Nueva, en las afueras del Estado de México, a casi 3 horas de la Ciudad de México en transporte público. 3 horas. Rodrigo la había llevado a 3 horas de distancia de todo lo que conocía. El cálculo no era casual. Era lo suficientemente lejos como para que le fuera imposible regresar por sus propios medios, pero no tan lejos como para que levantara sospechas sobre un viaje de tratamiento médico. Compró agua y un pan dulce con parte del dinero que Rodrigo le había dejado y se sentó afuera de la tienda para pensar en su siguiente movimiento. Necesitaba encontrar un lugar donde quedarse, al menos temporalmente. Necesitaba encontrar una forma de comunicarse con alguien que pudiera ayudarla. Pero sobre todo, necesitaba encontrar la fuerza para sobrevivir a esto y encontrar la manera de que Rodrigo pagara por lo que había hecho. Mientras comía su desayuno frugal en esa calle desconocida, Milagros tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. No iba a dejarse vencer. No iba a desaparecer silenciosamente como Rodrigo esperaba. Iba a luchar, iba a sobrevivir y cuando fuera el momento adecuado, iba a asegurarse de que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de hombre era Rodrigo Mendoza. Milagros había permanecido sentada afuera de la tienda durante casi 2 horas cuando una voz familiar le heló la sangre. «Señora Milagros, ¿es usted realmente...?» Se volteó lentamente, temiendo que fuera una alucinación causada por el cansancio y la deshidratación. Pero allí estaba Mariana Juárez, su antigua empleada doméstica, con el mismo delantal floreado que usaba para hacer la limpieza en su mansión, pero ahora manchado de tierra y desgastado por el uso. Mariana tenía 48 años y había trabajado en casa de los Mendoza durante 15 años completos. Era una mujer robusta, de manos curtidas por el trabajo doméstico, con cabello negro recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos cafés siempre habían irradiado una calidez maternal que había consolado a Milagros en los momentos más difíciles después del accidente. Verla ahí, en ese lugar desolado, fue como encontrar un oasis en medio del desierto. «Mariana», susurró Milagros, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo es posible?» Mariana se acercó corriendo, con una expresión de shock y preocupación que gradualmente se transformó en indignación pura. «Señora, ¿qué le hicieron? ¿Quién la trajo hasta acá? ¡Esto no puede ser verdad!» Mariana se arrodilló frente a la silla de ruedas y tomó las manos de Milagros entre las suyas. Estaban callosas y ásperas por el trabajo manual, pero eran las manos más cálidas que había sentido en meses. «Cuénteme qué pasó. Desde el principio, ¿dónde está el señor Rodrigo? ¿Por qué está usted aquí sola?» Sus preguntas salían atropelladas, mezcladas con expresiones de incredulidad y furia. Milagros comenzó a relatar su historia entre sollozos. Le contó sobre la mentira de la clínica, sobre el viaje en la van, sobre el abandono cruel en medio de la noche. Mariana escuchaba con la mandíbula tensa, apretando los puños cada vez que Milagros describía una nueva humillación. Cuando llegó a la parte donde Claudia le había dicho que no había clínica, Mariana se puso de pie y comenzó a caminar en círculos, murmurando palabras que Milagros no lograba entender completamente. «Ese desgraciado», murmuró finalmente Mariana. «Siempre supe que era capaz de cualquier cosa, pero esto...»
Esto es lo más bajo que he visto en mi vida. Se volvió hacia Milagros con una determinación feroz. Señora, usted no va a pasar ni una noche más en la calle. Yo vivo aquí cerca, en una casita humilde, pero tiene techo y paredes. Vamos ahora mismo. Mariana vivía a 6 cuadras de la tienda, en una casa de 2 habitaciones construida con bloc y lámina galvanizada. Era pequeña y modesta, pero estaba inmaculadamente limpia y organizada. Había plantas en macetas hechas con latas recicladas, cortinas cosidas a mano en las ventanas y un pequeño altar con velas y fotografías de santos en la sala. Era un hogar humilde pero lleno de dignidad. No es la mansión a la que usted está acostumbrada, dijo Mariana mientras ayudaba a Milagros a entrar. Pero aquí estará segura. Aquí nadie la va a lastimar. Preparó té de manzanilla en una estufa de gas pequeña y le ofreció tortillas calientes con frijoles refritos. Era comida simple, pero después de las últimas 24 horas, sin una comida decente, a Milagros le supo a gloria. Mientras comían, Mariana le contó por qué vivía en ese lugar. Su historia era un reflejo doloroso de la crueldad de Rodrigo que Milagros apenas comenzaba a comprender completamente. Todo había comenzado 3 meses después del accidente, cuando Milagros aún estaba en rehabilitación intensiva y pasaba la mayor parte del día en el hospital. Mariana había trabajado en la casa de los Mendoza desde que tenía 33 años. Había llegado recomendada por una prima que trabajaba en casa de unos amigos de Rodrigo. Al principio, sus responsabilidades eran básicas: limpieza general, lavado de ropa, preparación de comidas sencillas. Pero con el tiempo, había asumido más responsabilidades y se había convertido en parte esencial del funcionamiento de la mansión. Durante los primeros años de su empleo, Rodrigo había sido un patrón exigente, pero justo. Pagaba puntualmente, daba aguinaldo completo e incluso había ayudado a Mariana cuando su hijo menor había necesitado una operación de emergencia. Milagros y ella habían desarrollado una relación que iba más allá de lo laboral. Mariana conocía sus gustos, sus rutinas, sus estados de ánimo. Era confidante y apoyo emocional en una vida que, a pesar del lujo, a veces se sentía solitaria. Después del accidente, Mariana había asumido responsabilidades adicionales sin que nadie se lo pidiera. Ayudaba a Milagros con tareas que ya no podía realizar desde la silla de ruedas. Reorganizaba los espacios de la casa para hacerlos más accesibles e incluso había aprendido técnicas básicas de cuidado médico para asistirla cuando las enfermeras no estaban presentes. Pero también había sido testigo de algo que cambiaría todo: la transformación gradual de Rodrigo de esposo preocupado a hombre resentido y cruel. Al principio fueron comentarios susurrados por teléfono, conversaciones que terminaban abruptamente cuando ella entraba a una habitación, visitas de personas que él nunca había recibido antes en la casa. La primera vez que vio a Rodrigo siendo verbalmente agresivo con Milagros, Mariana había estado limpiando el estudio cuando escuchó gritos desde la habitación principal. «Ya no puedes hacer nada bien», había gritado él. «Hasta vestirte te toma una eternidad». Mariana había subido corriendo, fingiendo que necesitaba preguntarle algo a Milagros sobre la cena, pero realmente quería interrumpir la discusión. Rodrigo había salido de la habitación hecho una furia, pero no antes de lanzarle a Mariana una mirada que la había puesto incómoda. Era una mirada que decía claramente que había escuchado más de lo que debía. A partir de ese momento, la relación entre ellos había comenzado a deteriorarse. Los incidentes se volvieron más frecuentes y más graves. Mariana presenció empujones accidentales de la silla de ruedas, ocasiones en que Rodrigo dejaba a Milagros varada en habitaciones a las que no podía acceder fácilmente. Comentarios crueles disfrazados de preocupación médica. «El doctor dice que no deberías esforzarte tanto», le decía, pero lo decía de una manera que sonaba como una reprimenda más que como cuidado.
La situación llegó a un punto crítico una noche de noviembre. Mariana había trabajado hasta tarde porque había una cena importante al día siguiente y había olvidado su suéter en la cocina. Regresó a buscarlo cerca de las 11 de la noche usando la llave que tenía para emergencias. La casa estaba a oscuras, pero escuchó voces que venían del estudio de Rodrigo. Se acercó silenciosamente, pensando que tal vez había ladrones, pero las voces eran de Rodrigo y de una mujer que no reconocía. Estaban hablando en tonos íntimos y ocasionalmente escuchaba risas. Mariana se quedó paralizada cuando escuchó a Rodrigo decir: «Pronto, mi amor, ya no aguanto esta situación. Ella se está convirtiendo en una carga imposible de llevar». La voz femenina había respondido: «Rodrigo, tienes que tomar una decisión. O te divorcias de ella, o yo me voy a buscar a alguien que realmente quiera estar conmigo». «El divorcio sería muy costoso», había respondido él, «y además quedaría como el villano que abandonó a su esposa discapacitada. Mi reputación no lo resistiría». Mariana había escuchado suficiente. Salió de la casa sin hacer ruido, pero esa conversación la mantuvo despierta toda la noche. Al día siguiente notó cambios en el comportamiento de Rodrigo hacia ella. La trataba con una frialdad nueva, la observaba cuando hablaba con Milagros y parecía estar evaluando cada una de sus acciones. Una semana después de esa conversación nocturna, Mariana presenció algo que la llenó de horror. Había subido a la habitación principal para entregar ropa limpia cuando encontró a Rodrigo gritándole a Milagros por haber derramado agua en la cama. Pero no eran solo gritos. La había tomado por los hombros y la estaba sacudiendo violentamente mientras le decía: «Eres un estorbo. Todo sería más fácil si simplemente desaparecieras». Mariana había dejado caer la ropa y había corrido hacia ellos. «Señor Rodrigo, déjela en paz», había gritado. Él se había volteado hacia ella con una expresión de furia que nunca había visto antes. «¿Qué hace aquí? ¿Quién le dijo que podía entrar sin tocar?» «Escuché gritos», había respondido Mariana, temblando pero firme. «La señora necesita ayuda». Rodrigo había soltado a Milagros y se había acercado a Mariana con pasos amenazantes. «Usted no vio nada aquí, ¿entendió? Y si habla de esto con alguien, se va a arrepentir». Mariana había ayudado a Milagros a acomodarse en la cama. Había limpiado el agua derramada y había salido de la habitación sin decir una palabra más. Pero esa noche había tomado una decisión. Tenía que proteger a Milagros de alguna manera. Durante las siguientes semanas, Mariana había documentado discretamente los abusos que presenciaba. Tomaba fotos de los moretones que aparecían en los brazos de Milagros, grababa conversaciones cuando Rodrigo la humillaba y llevaba un diario detallado de cada incidente. Su plan era eventualmente presentar esta evidencia a las autoridades o a algún familiar de Milagros que pudiera intervenir. Pero Rodrigo era más astuto de lo que ella había calculado. Había notado que Mariana estaba siendo demasiado observadora, demasiado protectora. Una mañana de diciembre, la había llamado a su oficina para una conversación que cambiaría el curso de ambas vidas. Mariana había comenzado con una sonrisa falsa. «Hemos decidido hacer algunos cambios en el personal de la casa. La situación económica está complicada con todos los gastos médicos de Milagros y necesitamos reducir costos». Le había entregado un sobre con una liquidación generosa. «Esto debería ayudarla mientras encuentra otro empleo». Mariana había protestado inmediatamente. «Señor, he trabajado aquí durante 15 años. Mi trabajo siempre ha sido satisfactorio. La señora Milagros me necesita ahora más que nunca». Pero Rodrigo había sido inflexible. «La decisión ya está tomada. Tiene hasta el final de la semana para recoger sus cosas y entregar las llaves». La despedida había sido desgarradora. Milagros había llorado y había rogado a Rodrigo que reconsiderara la decisión, pero él había sido cruel e inmovable. «Necesitamos personal más especializado ahora»,
había mentido. Mariana ya no tiene las habilidades que requiere tu condición. Era otra humillación para Milagros, pero también era una forma de aislarla de la única persona en la casa que realmente la protegía. Con el dinero de la liquidación, Mariana había comprado la pequeña casa en Esperanza Nueva. Era lo único que podía permitirse, pero al menos era suya. Había encontrado trabajo limpiando casas en la zona y vendiendo comida casera los fines de semana. Era una vida difícil, muy diferente a la estabilidad que había tenido durante 15 años, pero era una vida honesta. Durante los meses siguientes, Mariana había pensado constantemente en Milagros. Había tratado de llamarla varias veces, pero Rodrigo había cambiado todos los números de teléfono de la casa. Había pasado por la mansión en 2 ocasiones, pero los guardias de seguridad tenían órdenes estrictas de no dejarla entrar. Incluso había considerado ir a la policía con la evidencia que había recolectado, pero sabía que sin el testimonio de Milagros, su palabra contra la de un hombre rico y poderoso no valdría nada. Ahora, viendo a Milagros en ese estado de abandono total, Mariana entendía que sus peores temores se habían hecho realidad. Rodrigo había escalado su crueldad hasta niveles que ni siquiera ella había imaginado posibles. Pero también sabía que esta era su oportunidad de finalmente ayudar a la mujer que había sido como una hermana para ella durante tantos años. «Señora», le dijo mientras terminaban de cenar, «lo que ese hombre le hizo no se va a quedar así, pero primero necesitamos que usted se recupere. Necesita descansar, necesita comer bien y necesita rodearse de gente que la quiere de verdad». Mariana se levantó y comenzó a hacer llamadas a sus vecinas. En cuestión de 1 hora, la pequeña casa se había llenado de mujeres del barrio que habían venido a conocer a Milagros y a ofrecer su ayuda. Estaba Rosa, una enfermera retirada de 60 años que inmediatamente comenzó a revisar el estado de salud de Milagros. Estaba Carmen, que trabajaba en un centro comunitario y conocía programas de asistencia social. Estaba Lupita, que tenía contactos en organizaciones de derechos humanos. Y estaba doña Elena, la líder informal del barrio, una mujer de 70 años que había criado 8 hijos como madre soltera y que tenía la sabiduría práctica de quien había enfrentado todas las adversidades imaginables. «Mija», le dijo doña Elena a Milagros, tomando sus manos como había hecho Mariana, «aquí en Esperanza Nueva cuidamos a nuestra gente. Y desde hoy, usted es nuestra gente». Ese hombre que la abandonó pensó que la estaba condenando a desaparecer, pero se equivocó. La trajo al lugar donde hay más mujeres fuertes por metro cuadrado en todo el país. Las siguientes semanas fueron de recuperación lenta pero constante. Mariana había insistido en que Milagros se quedara en su casa el tiempo que fuera necesario. Le había cedido su propia habitación y dormía en un colchón en la sala. Rosa venía todos los días a revisar sus medicamentos y a asegurarse de que estuviera recuperando fuerzas. Carmen había conseguido una silla de ruedas mejor adaptada para las calles irregulares del barrio. Lupita había iniciado los trámites para reportar oficialmente su abandono. Pero lo más importante era el apoyo emocional. Estas mujeres, que habían enfrentado sus propias tragedias y abandonos, entendían el dolor de Milagros de una manera que nadie en su vida anterior había logrado entender. No la trataban con lástima, sino con respeto. No la veían como una víctima indefensa, sino como una sobreviviente fuerte que había pasado por algo terrible, pero que tenía el poder de superarlo. Durante las largas tardes en el patio de Mariana, bebiendo té y compartiendo historias, Milagros comenzó a redescubrir partes de sí misma que había perdido durante los meses de humillación y aislamiento. Recordó que había sido una mujer inteligente y capaz, que había contribuido al éxito del negocio familiar, que tenía habilidades y conocimientos valiosos. Fue doña Elena quien planteó la idea que cambiaría todo. «Mija»,
le dijo una tarde mientras bordaban juntas en el patio. Su historia no puede quedarse callada. Hay miles de mujeres que están pasando por situaciones similares. Mujeres que sus maridos las abandonan cuando se enferman, cuando envejecen, cuando ya no les sirven. Su historia podría ayudar a que otras mujeres encuentren el valor para denunciar. Milagros había considerado esa posibilidad, pero tenía miedo. Rodrigo tenía poder, dinero, influencias. ¿Quién le creería a ella contra él? Pero Mariana tenía algo que cambiaba la ecuación: la evidencia que había recolectado durante los últimos meses antes de ser despedida. Las fotos, las grabaciones, el diario detallado de abusos. Era evidencia suficiente para respaldar el testimonio de Milagros. Además, añadió Carmen, conozco a una periodista que trabaja en un canal local. Se especializa en casos de violencia contra las mujeres. Ha ayudado a muchas mujeres a contar sus historias de manera segura, protegiendo su identidad si es necesario. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Contar su historia públicamente significaría exponerse, significaría admitir frente al mundo entero que había sido víctima. Pero también significaría que Rodrigo finalmente enfrentaría consecuencias por sus acciones. Significaría que otras mujeres en situaciones similares sabrían que no estaban solas. Y significaría que ella recuperaría su voz después de meses de silencio forzado. Después de 2 semanas de deliberación, Milagros tomó la decisión más valiente de su vida. Quiero contar mi historia, le dijo a Carmen. Quiero que todo el mundo sepa qué tipo de hombre es Rodrigo Mendoza. Pero sobre todo, quiero que las mujeres que están pasando por algo similar sepan que pueden salir adelante. Carmen organizó una reunión con la periodista, una mujer llamada Patricia Vázquez, que había dedicado su carrera a dar voz a las víctimas de violencia doméstica. Patricia llegó a la casa de Mariana una tarde de febrero, 2 meses después del abandono, con una cámara discreta y una libreta llena de preguntas cuidadosamente preparadas. La entrevista duró 3 horas. Milagros contó toda su historia, desde el accidente hasta el abandono, sin omitir ningún detalle doloroso. Patricia era una entrevistadora experimentada que sabía cómo crear un ambiente seguro para que las víctimas pudieran hablar sin sentirse juzgadas. Mariana estuvo presente todo el tiempo, ofreciendo apoyo emocional y proporcionando la evidencia que había recolectado. Su historia es poderosa, le dijo Patricia al final de la entrevista. Es importante que se cuente, pero quiero asegurarme de que usted esté preparada para las consecuencias. Una vez que esto salga al aire, no hay vuelta atrás. Su vida privada se volverá pública y probablemente Rodrigo tratará de defenderse atacándola a usted. Milagros había pensado en eso durante semanas. Sabía que habría repercusiones, que Rodrigo no se quedaría callado, que probablemente su vida se complicaría aún más. Pero también sabía que mantenerse callada significaría darle a él la victoria final. Significaría que su plan de hacerla desaparecer habría funcionado. Estoy lista, le dijo a Patricia con una firmeza que no había sentido en meses. He perdido todo lo que tenía, pero he ganado algo que no sabía que necesitaba. Mujeres que me apoyan, mujeres que creen en mí, mujeres que van a estar a mi lado, pase lo que pase. Con ese apoyo, puedo enfrentar cualquier cosa. La entrevista se programó para salir al aire la siguiente semana. Patricia explicó que usarían técnicas para proteger la identidad de Milagros hasta cierto punto, pero que dada la naturaleza específica de los detalles, probablemente Rodrigo y las personas cercanas a él reconocerían de quién se trataba. Una vez que esto se transmita, le advirtió, su vida nunca volverá a ser la misma. Milagros pasó esa semana preparándose mentalmente para lo que vendría. Las mujeres de Esperanza Nueva la rodearon con un círculo de protección y amor que nunca había experimentado. Organizaron turnos para acompañarla las 24 horas,
Prepararon comidas especiales para fortalecerla y le recordaron constantemente que lo que estaba haciendo era valiente y necesario. Y la noche antes de que se transmitiera la entrevista, Milagros se sentó en el patio de Mariana bajo las estrellas, reflexionando sobre el viaje que la había llevado desde la mansión de las Lomas hasta esa pequeña casa en Esperanza Nueva. Había perdido su vida de lujo, había perdido su matrimonio, había perdido la seguridad económica que había conocido durante décadas. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado su dignidad, había encontrado su voz y había descubierto que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mañana, cuando su historia saliera al aire, comenzaría un nuevo capítulo de su vida. No sabía exactamente qué traería ese capítulo, pero por primera vez en meses no tenía miedo del futuro. La entrevista se transmitió un martes por la noche en el noticiero local de Canal 13. Patricia había titulado el segmento El abandono silencioso, cuando el amor se convierte en crueldad. Milagros estaba en casa de Mariana, rodeada de todas las mujeres que se habían convertido en su nueva familia, viendo cómo su historia se contaba al mundo por primera vez. En pantalla apareció con el rostro parcialmente cubierto por sombras y la voz ligeramente distorsionada para proteger su identidad, pero sus palabras fueron claras y contundentes. Mi esposo me prometió que me llevaría a una clínica especializada donde podría recuperar el movimiento de mis piernas, decía en el video. En lugar de eso, me abandonó en un barrio que no conocía, con apenas 5,000 pesos y la promesa de que regresaría por mí. Eso fue hace 3 meses. Nunca regresó. La reacción fue inmediata y abrumadora. El teléfono del canal comenzó a sonar sin parar durante la transmisión. Las redes sociales se llenaron de comentarios de indignación y apoyo. Para las 11 de la noche, el hashtag Mujer Abandonada ya era tendencia en Twitter a nivel nacional. Patricia llamó a Mariana esa misma noche para informarle que la entrevista había tenido la audiencia más alta del año para un segmento noticioso. Pero la verdadera explosión llegó al día siguiente. Alguien había identificado a Rodrigo Mendoza a partir de los detalles mencionados en la entrevista. Una búsqueda rápida en Internet había revelado artículos en revistas de sociedad sobre su matrimonio, fotografías de eventos benéficos donde aparecía con Milagros antes del accidente y registros empresariales que confirmaban su riqueza y posición social. Para el mediodía del miércoles, la historia había sido retomada por medios nacionales, Televisa, TV Azteca y todos los periódicos principales habían enviado reporteros a buscar más información sobre el caso. La página de Facebook de los Hoteles Mendoza se llenó de comentarios furiosos exigiendo explicaciones. Los clientes comenzaron a cancelar reservaciones en protesta. Rodrigo trató de controlar el daño inmediatamente. Su oficina emitió un comunicado de prensa que negaba categóricamente las acusaciones y amenazaba con acciones legales contra el canal por difamación. El señor Mendoza es un empresario respetado que siempre ha tratado a su esposa con amor y dignidad, decía el comunicado. Estas acusaciones son falsas y malintencionadas, diseñadas para dañar su reputación y extorsionarlo económicamente. Pero Mariana tenía preparada una sorpresa devastadora. Había guardado celosamente toda la evidencia que había recolectado durante sus últimos meses trabajando en la mansión. El jueves por la mañana apareció en un programa de radio matutino con una caja llena de fotografías, grabaciones de audio y su diario detallado documentando los abusos que había presenciado. Las fotografías mostraban moretones en los brazos y hombros de Milagros, que claramente no eran consistentes con caídas accidentales. Las grabaciones contenían insultos y amenazas de Rodrigo que eran imposibles de malinterpretar. El diario, escrito con la caligrafía cuidadosa de Mariana,
Documentaba fechas, horas y detalles específicos de incidentes de violencia psicológica y física. Yo trabajé en esa casa durante 15 años, declaró Mariana en el programa. Vi cómo el señor Rodrigo cambió después del accidente. Vi cómo comenzó a tratar a la señora Milagros como si fuera un estorbo. Y cuando yo traté de protegerla, me despidió sin explicaciones después de década y media de trabajo honesto. La evidencia de Mariana era irrefutable. Los medios de comunicación que habían dudado inicialmente de la historia ahora tenían prueba física de que los abusos habían ocurrido exactamente como Milagros los había descrito. Las grabaciones de audio se reprodujeron en todos los noticieros y la voz de Rodrigo gritándole a su esposa se volvió viral en redes sociales. Para el viernes, la historia había cruzado fronteras. CNN en español había retomado el caso como ejemplo de violencia doméstica en América Latina. Univisión había enviado a su corresponsal estrella para entrevistar a Milagros directamente. La BBC había incluido la historia en su segmento internacional sobre derechos de las mujeres. Lo que había comenzado como una entrevista local se había convertido en un escándalo internacional. Los efectos en los negocios de Rodrigo fueron inmediatos y devastadores. 3 cadenas hoteleras internacionales cancelaron contratos de franquicia que estaban en negociación. La Secretaría de Turismo anunció que estaba revisando las licencias de operación de todos sus hoteles. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió las acciones de Hoteles Mendoza debido a la volatilidad extrema causada por las noticias. Pero las consecuencias legales fueron aún más severas. El lunes de la semana siguiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que había abierto una investigación formal por abandono de persona en estado de vulnerabilidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación urgente para que se protegiera a Milagros y se investigaran las violaciones a sus derechos fundamentales. Un equipo de abogados especializados en violencia doméstica se ofreció a representar a Milagros de manera gratuita. El bufete, encabezado por la licenciada Adriana Castillo, una de las defensoras de derechos de las mujeres más reconocidas del país, había tomado el caso pro bono porque consideraban que tenía el potencial de sentar precedentes importantes para la protección de mujeres en situaciones similares. Este caso representa algo más grande que la tragedia personal de una mujer, declaró la licenciada Castillo en una conferencia de prensa. Representa un patrón sistemático de violencia que muchas mujeres enfrentan cuando se vuelven inconvenientes para sus parejas. Vamos a perseguir no solo el abandono, sino también los años de violencia psicológica y económica que lo precedieron. Mientras los abogados preparaban el caso legal, Milagros había comenzado a pensar en cómo usar su nueva plataforma para ayudar a otras mujeres. Las cartas y mensajes de apoyo llegaban diariamente a la casa de Mariana. Mujeres de todo el país le escribían contándole sus propias historias de abandono, abuso y supervivencia. Muchas pedían consejo, otras simplemente querían agradecerle por haber tenido el valor de hablar. Fue leyendo estas cartas que Milagros tuvo la idea que transformaría no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de mujeres en situaciones similares. Mariana le dijo una tarde mientras organizaban la correspondencia, tenemos que hacer algo más que solo buscar justicia para mí. Tenemos que crear algo que ayude a todas estas mujeres que nos están escribiendo. La idea era ambiciosa pero simple. Crear un centro de apoyo integral para mujeres que habían sido abandonadas o abusadas por sus parejas. No solo un refugio temporal, sino un lugar donde pudieran recibir asistencia legal, apoyo psicológico, capacitación laboral y ayuda para reconstruir sus vidas de manera independiente. El centro operaría desde Esperanza Nueva,
transformando el barrio que había sido su lugar de abandono en un símbolo de renacimiento y esperanza. Doña Elena, con su sabiduría práctica, ayudó a estructurar la propuesta. «Mija, tenemos el terreno», dijo, señalando un lote baldío que había estado abandonado durante años en el centro del barrio. «Tenemos las mujeres que pueden trabajar como consejeras y maestras. Y ahora, gracias a toda esta publicidad, tenemos la atención de gente que puede ayudarnos con el dinero». Efectivamente, las donaciones habían comenzado a llegar tan pronto como la historia se hizo viral. Empresarias exitosas que se habían identificado con la historia de Milagros enviaban cheques. Organizaciones feministas ofrecían apoyo logístico y legal. Incluso algunas celebridades habían publicitado la causa en sus redes sociales, generando más atención y recursos. Pero la propuesta más sorprendente llegó de una fuente inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México había contactado a Milagros a través de sus abogados para ofrecerle una beca completa para estudiar trabajo social con especialización en violencia doméstica. Su experiencia vivida, combinada con educación formal, la convertiría en una defensora increíblemente poderosa, le explicó la directora de la Escuela de Trabajo Social. Milagros aceptó inmediatamente. Durante los siguientes meses, combinó sus estudios universitarios con el trabajo de establecer el centro de apoyo. Viajaba 3 días a la semana a la Ciudad de México para clases y el resto del tiempo lo dedicaba a la planificación y construcción de lo que eventualmente se conocería como el Centro de Renacimiento Esperanza Nueva. Mientras tanto, el caso legal contra Rodrigo avanzaba con una eficiencia que sorprendió hasta a los abogados más experimentados. La evidencia era tan abrumadora que sus propios abogados le recomendaron buscar un acuerdo extrajudicial. Pero Milagros había sido clara desde el principio. No habría acuerdos privados que permitieran a Rodrigo evitar las consecuencias públicas de sus acciones. No se trata de dinero, le había explicado a la licenciada Castillo. Se trata de justicia, se trata de asegurar que otras mujeres sepan que pueden denunciar y que serán creídas. Se trata de que los hombres como Rodrigo sepan que ya no pueden actuar con impunidad. El juicio se llevó a cabo 8 meses después de la entrevista original. Para entonces, el caso había generado tanta atención mediática que fue necesario cambiar la sede a una corte más grande para acomodar a todos los periodistas y observadores que querían presenciar el proceso. Milagros testificó durante 3 días completos, narrando con detalle escalofriante los años de abuso que había sufrido. Mariana también testificó, presentando toda su evidencia documentada y explicando por qué había arriesgado su trabajo para proteger a Milagros. Yo vi cómo ese hombre destruyó poco a poco a una mujer que lo había amado durante más de 20 años, declaró desde el estrado. Y cuando ya no pudo destruirla más en casa, decidió literalmente tirarla a la basura. Los abogados de Rodrigo intentaron desacreditar a ambas mujeres, sugiriendo que habían fabricado la evidencia para extorsionarlo y obtener dinero. Pero la evidencia era demasiado extensa y consistente para ser falsa. Además, varios testigos adicionales habían aparecido durante la investigación. Empleados del hospital, amigos de la familia, incluso algunos socios de negocios que habían presenciado el cambio en el comportamiento de Rodrigo hacia su esposa. El momento más dramático del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo las grabaciones de audio que Mariana había hecho secretamente. La voz de Rodrigo llenó la sala del tribunal. «Eres un estorbo. Todo sería más fácil si simplemente desaparecieras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios miembros del jurado fueron vistos, secándose lágrimas. La sentencia llegó después de solo 4 horas de deliberación.
Rodrigo fue declarado culpable de abandono de persona en estado de vulnerabilidad, violencia familiar agravada y privación ilegal de la libertad. Fue sentenciado a 8 años de prisión, el máximo permitido bajo la ley mexicana para esos delitos. Además, fue obligado a pagar una compensación de 50 millones de pesos a Milagros, equivalente a aproximadamente la mitad de su fortuna personal. Pero las consecuencias no se limitaron a lo legal. Rodrigo había perdido todo su imperio empresarial durante el proceso. Los hoteles habían sido vendidos para pagar deudas y compensaciones. Su reputación estaba completamente destruida. Verónica, la mujer por la cual había abandonado a Milagros, lo había dejado tan pronto como comenzaron los problemas legales, demostrando que su amor había estado condicionado a su riqueza y estatus. El día de la sentencia, Milagros no sintió la satisfacción vengativa que había esperado. En lugar de eso, sintió una profunda tristeza por todo lo que se había perdido y una determinación renovada de asegurar que su sufrimiento hubiera servido para algo positivo. «La justicia no me devuelve los años que perdí», declaró a los medios afuera del tribunal, «pero puede ayudar a asegurar que otras mujeres no pierdan los suyos». Para entonces, el Centro de Renacimiento Esperanza Nueva ya estaba funcionando a plena capacidad. El dinero de la compensación legal había permitido expandir las instalaciones más allá de lo que Milagros había soñado originalmente. El centro incluía ahora dormitorios para mujeres en crisis, aulas para capacitación laboral, oficinas para servicios legales gratuitos y una guardería para que las madres pudieran participar en los programas sin preocuparse por sus hijos. En el primer año de operación, el centro había atendido a más de 300 mujeres. Algunas solo necesitaban asesoría legal para divorciarse de esposos abusivos. Otras requerían refugio temporal mientras encontraban vivienda y trabajo independiente. Muchas participaban en los talleres de capacitación que les enseñaban habilidades comercializables: computación, costura, cocina, administración básica, incluso algunos oficios técnicos. El programa más exitoso había sido el Círculo de Apoyo Emocional que Milagros facilitaba personalmente 2 veces por semana. Mujeres que habían pasado por experiencias similares se reunían para compartir sus historias, ofrecerse apoyo mutuo y planificar sus futuros. Era en estos círculos donde Milagros había encontrado su verdadera vocación. Cuando estaba en esa silla de ruedas en medio de la calle, abandonada y sin esperanza, nunca imaginé que esa experiencia se convertiría en mi mayor fortaleza, les decía a las mujeres que llegaban al centro por primera vez. El dolor que sentí, la humillación que viví, la desesperación que experimenté, todo eso me dio la comprensión profunda que necesito para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Los testimonios de las mujeres que habían pasado por el centro eran la verdadera medida del éxito del proyecto. Carmen, una mujer de 35 años que había llegado después de que su esposo la golpeara hasta dejarla hospitalizada, ahora tenía su propio negocio de catering. Rosa, que había sido abandonada con 3 hijos pequeños, había completado su educación secundaria y estaba estudiando enfermería. María Elena, que había vivido 25 años con un marido que la controlaba económicamente, había aprendido computación y trabajaba como asistente administrativa. Pero tal vez la transformación más significativa había sido la de la propia Esperanza Nueva. El barrio que había sido el lugar de abandono de Milagros se había convertido en un símbolo nacional de resiliencia y renacimiento. Reporteros internacionales venían regularmente a documentar el trabajo del centro. Estudiantes universitarios hacían tesis sobre el modelo de apoyo integral que se había desarrollado allí. El gobierno federal había reconocido oficialmente el centro como un modelo a replicar en otras partes del país.
3 centros similares ya habían abierto en otros estados, todos basados en el programa que Milagros y las Mujeres de Esperanza Nueva habían desarrollado. La Organización de Estados Americanos había invitado a Milagros a presentar su trabajo en una conferencia sobre derechos de las mujeres en Washington. 2 años después de haber sido abandonada en esa calle polvorienta, Milagros estaba de pie frente a una audiencia de 500 personas en el auditorio principal de la OEA, contando su historia no como víctima, sino como sobreviviente y defensora. Había recuperado no solo su voz, sino también, milagrosamente, algo de movimiento en sus piernas, gracias a terapias físicas intensivas que había podido costear con el dinero de la compensación. Mi esposo pensó que podía hacer que desapareciera, dijo en su discurso de clausura. Pensó que podía deshacerse de mí como si fuera un objeto roto. Pero lo que no entendió es que las mujeres no desaparecemos, nos transformamos, nos fortalecemos y regresamos no solo para recuperar nuestras propias vidas, sino para ayudar a otras mujeres a recuperar las suyas. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Pero lo que más emocionó a Milagros no fueron los aplausos de diplomáticos y funcionarios internacionales. Fue ver en primera fila a Mariana, a Doña Elena, a Rosa, a Carmen y a todas las mujeres que habían sido su salvación cuando más las necesitaba. Esa noche, en su hotel en Washington, Milagros recibió una llamada que no había esperado. Era de uno de los abogados de Rodrigo, informándole que su ex esposo había solicitado una reunión desde la prisión. Quería disculparse, decía el abogado. Quería pedir perdón por todo lo que había hecho. Milagros escuchó la propuesta en silencio. Después sonrió. «Dígale al señor Mendoza que no necesito sus disculpas», respondió. «Ya no necesito nada de él. Tengo algo mucho más valioso que cualquier cosa que él pueda ofrecer. Tengo una vida llena de propósito, rodeada de mujeres que me aman por quien soy realmente, no por lo que puedo darles». Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia las luces de la capital estadounidense. Mañana regresaría a Esperanza Nueva, donde la esperaban 30 mujeres nuevas que acababan de llegar al centro buscando ayuda para reconstruir sus vidas. Era un trabajo difícil, doloroso a veces, pero también lleno de momentos de alegría indescriptible cuando veía a una mujer recuperar su autoestima, conseguir su primer trabajo independiente o simplemente sonreír genuinamente por primera vez en años. Rodrigo había tratado de convertirla en una víctima invisible. En lugar de eso, había creado a una defensora imparable. Había intentado hacerla desaparecer del mundo. En lugar de eso, había ayudado a que aparecieran cientos de mujeres que ahora tenían voz, fuerza y esperanza. El abandono que había sido diseñado como su destrucción se había convertido en el origen de su renacimiento. Y cada mujer que llegaba al centro de renacimiento Esperanza Nueva representaba una victoria no solo contra Rodrigo, sino contra todos los hombres que creían que podían disponer de las mujeres a su antojo. La última imagen que Milagros tuvo esa noche, antes de dormirse, fue de la placa que habían instalado en la entrada del centro, con una frase que había escrito ella misma. «Aquí donde pensaron que terminaríamos, comenzamos de nuevo. Aquí donde quisieron que desapareciéramos, brillamos más fuerte que nunca». Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.